Estimados estudiantes, bienvenidos para este segundo ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, este ejercicio tiene tres partes, A, B y C. Las tres partes pues tienen una correspondencia con respecto a lo que sería el ejercicio número 2 de campo magnético. Nosotros en el ejercicio número 2 dentro de la guía tenemos es el campo magnético en un cable coaxial. Voy a explicar a continuación. El cable coaxial tiene tres regiones. Vamos a definir estas dos regiones que vamos a evaluar. La primera región es donde tenemos aquí nuestro radio interno. Radio interno, hasta donde va. Lo que es en la superficie del conductor. Y vamos a tener un radio que va a ser nuestro radio externo. Nosotros tenemos que evaluar tres casos. Dentro de la webconferencia de la clase 1 expliqué todos los conceptos físicos del cable coaxial. Aquí en una breve introducción. Si yo evalúo un radio menor al radio interno en un cable coaxial, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0, corriente, por ese radio menor al radio interno, eso ya lo voy a aclarar, dividido entre 2pi sobre el radio interno al cuadrado. Por ejemplo, si mi radio interno a mí me dio, no sé, 2 milímetros, supongamos, entonces R para esta situación tiene que ser menor a 2 milímetros. Cada estudiante libre de elegir el R, por ejemplo, puede elegir R igual a 1 milímetro, que es menor a 2 milímetros. Después vamos a tener el siguiente campo magnético, que es en la región 2. ¿Listo? En la región 2 es cuando elegimos un radio que va a estar inmerso en esta posición, ¿sí? Está entre el radio interno y el radio externo. Para esa situación, cuando es R interno, ese radio que evaluamos, y R externo, ese R es menor que el R externo, pero es mayor que el R interno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, R interno, que es 2 milímetros, y tengo R externo, que sea de 4 milímetros, el estudiante es libre de escoger un número entre ellos dos. Yo escoger en este caso 3 milímetros. Y la ecuación que tengo que aplicar para el conductor interno, perdón, para el radio interno entre el conductor externo e interno del cable coaxial, será mu sub 0i. Entonces aquí sería que el campo va a ser igual a mu sub 0i sobre 2pi por el radio. Es decir, no necesitamos colocar ni radio interno ni radio externo, sino el radio que nosotros elegimos entre esas dos distancias. Y finalmente tenemos que evaluar nuestro cable coaxial para un R mayor que R externo, es decir, para una corriente, para una situación en donde yo evalúe por acá ese radio mayor R externo. Por la ley de Ampere y por la demostración que expliqué en la webconferencia, nosotros obtenemos que el campo magnético para R mayor a R externo va a ser de 0. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, voy a desarrollar este ejercicio. En este ejercicio corresponde a un cilindro, ¿sí? Un cilindro de corriente en un campo externo, que realmente es el mismo cable coaxial, con la única diferencia es que sus ecuaciones van a cambiar y que no voy a evaluarlo para externa. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en este ejercicio? Que es muy similar al que tiene que hacer. Considera un cilindro conductor que transporta una corriente I. Entonces acá tengo una corriente I que es igual a alfa más beta más gamma. En este caso, para mi identificación, el último número de mi documento es 1, el penúltimo número es 2 y el antepenúltimo número es 3. Entonces, en este caso sería 1 más 2 más 3 amperios, eso quiere decir 6 amperios. El radio interno, como me lo dicen aquí en el ejercicio, es alfa milímetros, o sea, 1 milímetro tengo de radio interno, y de radio externo tengo alfa más 0.5 beta.
Es decir, 1 más 0.5 por 2. Eso me da que beta es igual a 2. Perdón, que el radio externo es igual a 2. Radio externo. Voy a ponerlo acá, radio externo igual a 2. Bien, entonces ya tenemos las variables que necesito. Entonces, si tuviese que hacer el caso del cable coaxial, pues únicamente cambio aquí las variables. Como la idea es hacer este otro ejercicio, entonces vamos a evaluar las regiones. Para la región R menor a R interno, vamos a considerar lo siguiente. Entonces dice, aplica la ley de Ampere para encontrar el campo magnético en las siguientes regiones. R dentro de la capa interna del cilindro. Entonces nosotros en este caso cuando nos hablan de cilindro tenemos una circunferencia acá. Si lo vemos así, de esta manera, donde el flujo de corriente sube y baja, anulándose el campo magnético. En este caso es igual a 0 teslas. Después evaluamos el siguiente caso, sería entre una región interna menor a un radio. Listo, entonces aquí por fuera de la periferia, menos el radio externo que tengo de mi cilindro. Entonces aquí se aplica y la solución es campo magnético igual a mi sub 0 i por r sobre 2pi r cuadrado. Aplico únicamente la ley de Ampere para esta situación. Bueno, considerando que el de abajo es R interno, ¿no? Perdón, acá es R interno. Que es exactamente igual a la primera ecuación que uno maneja para el cable coaxial. Y listo, lo único que tengo que aplicar es que, mire, tengan cuidado que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amperio. Entonces aquí lo único que hago es despejar 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio por la corriente, que fue la corriente que me dio a mí aquí arriba, 6 amperios. Entonces aquí tendría una corriente de 6 amperios. Un radio que esté entre el interno y el externo. Aquí en este caso el interno para nosotros es 1 milímetro y el externo es de 2 milímetros. Entonces aquí es 1 milímetro. El radio externo es de 2 milímetros. Entonces entre la mitad voy a coger un radio igual a 1.5 milímetros. Entonces yo pongo acá 1.5 milímetros sobre 2pi por el radio interno, que el radio interno ya sabemos que es de 1 milímetro. Listo, despejamos para la ecuación, usamos la calculadora y miramos a ver qué nos da este término. Bueno, aquí tenemos que todavía hacer un ajuste, un ligero ajuste, y es que está en milímetros, ¿no? Y tenemos que dejarlo en metros. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amperio por 6 amperios por 1.5 por 10 a la menos 4 metros sobre 2pi de 1 por 10 a la menos 4 metros elevado al cuadrado. Ahora sí, podemos resolver y obtener el valor del campo magnético. Es decir, que es 4pi por 10 a la menos 7 por 6 amperios por 1.5 por 10 a la menos 4 y eso dividido entre 2pi multiplicado por 1 por 10 a la menos 4, eso elevado al cuadrado. Según la calculadora aquí me da 0.018 teslas. ¿Listo? Ya así solucionamos para cada uno. En el cable coaxial ya saben que tienen que solucionar estas tres ecuaciones para un radio interno, para el radio intermedio y el radio externo. Entonces, donde las ecuaciones que van a reinar para ustedes es esta ecuación y esta ecuación. Y se resuelve de la misma manera como lo hicimos aquí. Simplemente despejar las variables y analizar. Para el siguiente ejercicio nos dice... bueno, para el caso de fuera del cilindro, también el campo magnético es cero. Como les dije, simplemente es un cilindro. Solo tiene una capa de cobre. En cambio, en el caso del cable coaxial tiene, pues obviamente dos lugares donde se conduce y existe un flujo de corriente. Bueno, vamos para esta parte. Campo eléctrico oscilante sobre una partícula cargada.
muy similar al segundo punto que tiene sobre el campo magnético terrestre. Entonces dice, considere que una partícula con carga Q igual a alfa más beta más gamma. Entonces Q igual a alfa más beta más gamma por 10 a la menos 19 coulombs. En el caso mío sería alfa vale 1, beta vale 2, gamma vale 3 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso me daría 6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, después se encuentra en un campo eléctrico oscilante descrito por esta ecuación, donde este campo inicial que necesitamos, este campo inicial, sería alfa más beta más gamma por 10 a la menos 3 voltios sobre metro. Lo despejamos, sería 1 más 2 más 3 por 10 a la menos 3 voltios sobre metro, es decir, 6 por 10 a la menos 3 voltios sobre metro. Sería nuestro campo, sería nuestra amplitud de campo eléctrico. Y por otra parte tendríamos que el ángulo sería igual a 60 grados más alfa más beta. Es decir, sería 60 grados más alfa grados, en este caso sería 1 grado, más beta grados, sería 2 grados. Esto me daría 63 grados. Listo, aplico la ecuación de campo eléctrico y digo que campo eléctrico evaluado para mi ángulo, para 63 grados, sería igual a la magnitud del campo eléctrico inicial por el coseno de 63 grados. Miren que la magnitud la acabamos de calcular. ¿Sí la ven acá? Que es 6 por 10 a la menos 3. Entonces únicamente aplico que el campo eléctrico para 63 grados sería igual a 6 por 10 a la menos 3. Perdón, dije 63, no. 6 por 10 a la menos 3 voltios sobre metro coseno de 63 grados. Y ponemos en la calculadora ese resultado y eso nos da 6 por 10 a la menos 3 por coseno de 63. En la calculadora me da 2.7, bueno, 2.72 por 10 a la menos 3. Listo, entonces así nosotros encontraríamos esa magnitud del campo magnético. Bueno, vamos a poner las unidades que serían aquí voltios sobre metro. Se me olvidó aquí las unidades voltios sobre metro. Bueno, así se resuelve ese segundo ejercicio. Es sencillo. Si nosotros analizamos la guía, aquí el anexo 1, notarán que este primer punto, que es el del coaxial, ahí se les explica. Hago una aclaración, aquí quedó R interno alfa y R interno alfa más 0.5 beta. Esto es R externo. Para que lo consideren, lo tengan en cuenta. Miren que el segundo punto es simplemente calcular ese campo magnético. Es muy similar. Aquí hicimos es un ejemplo de campo eléctrico. Y ahora vamos a hacer un ejemplo similar al de esta ave. Ahora dice, fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento circular. Ahora considera que la misma partícula, miren que aquí tenemos que desarrollar un producto cruz. Aquí ustedes también tienen que desarrollar un producto cruz. Pero tengan muy en cuenta lo que vamos a desarrollar. Ahora considere la misma partícula de carga que ya habíamos encontrado la carga, que era Q igual alfa más beta más gamma, que es 6 por 10 a la menos 19 coulombs. Se mueve con una velocidad, tengo una velocidad que me dice alfa más beta metros sobre segundo. Aquí cuando me dice eje X, está indicándome que va en la dirección de Y. Y entra un campo magnético, que lo voy a pintar acá, a un campo magnético que tiene un valor BZ en dirección de K. Bueno, ahorita vamos a definir el valor de BZ, que apunta en la dirección Z. La partícula realiza un movimiento circular debido a una interacción y se genera este campo magnético. Entonces, bueno, vamos a determinar estas tres variables. Aquí en el caso de la velocidad, pues alfa es 1, beta es 2, entonces aquí sería 1 más 2 metros sobre segundo en dirección de Y, es decir que mi velocidad será igual a 3 metros sobre segundo en dirección de Y. Ahora, para este caso, en el ejercicio que ustedes ven aquí, el campo magnético terrestre, vamos a utilizar que el valor del campo magnético terrestre será de 1.3 por 10 a la menos 7 teslas. ¿Listo? Ahora, en el ejercicio está así, entonces utilicen este mismo valor. Finalmente, quedándonos como ese vector de
campo magnético como 1.3 por 10 a la menos 7 Tesla. Bien, ahora simplemente tenemos que aplicar el producto cruz. Note que el producto cruz aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Vamos a encontrar B cruz B. Ustedes dirán, profe, pero entonces acá el producto cruz, como usted nos lo enseñó, tenía coordenadas Y, tenía coordenadas J y tenía coordenadas K. Aquí igual. Pero entonces, miren, vamos a poner la velocidad. La velocidad únicamente tiene coordenada en dirección de Y, o sea, solo tiene el 3. En J y en K es 0. En el caso del campo magnético, noten que solo tiene componente en Z, entonces 0, 0 y 1.3 por 10 a la menos 7. Sería aquí nuestro valor de K. Y resolvemos. Noten que para I tapamos acá. Recuerden cómo es el procedimiento. Tapamos acá. Y hacemos las multiplicaciones, que sería 0 por 1.3. Esto me da 0 menos 0 por 0, 0. Para mayor explicación del producto cruz, revisen el ejercicio número 1, la solución. Entonces aquí en dirección Y me da 0. Recuerden que es positivo, aquí sería negativo. Menos J, vamos a mirar lo mismo de J. Vamos a tapar J, tapamos J acá. Me quedaría 3 por 1.3, aquí no me da 0, menos 0 por 0. Entonces este sí lo vamos a anotar. Entonces nos quedaría 3 por 1.3 por 10 a la menos 7, menos 0 por 0, 0. Y en dirección de K, vamos a notar que si tapamos acá y tapamos acá, va a ser 3 por 0, 0, menos 0 por 0, 0. Entonces aquí en la dirección K es 0. Entonces vemos que el vector de fuerza va a ir apuntando en la dirección de J, que sería menos 3 por 1.3, eso me daría 3.9, 3.9 menos 3.9 por 10 a la menos 7 J. Listo, ya tenemos ese producto de esta parte de la ecuación y lo multiplicamos por el valor de la carga, que la carga es 6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a Q B cruz B, que sería igual a la carga, que sería 6 por 10 a la menos 19 coulombs, B cruz B, que sería menos 3.9 por 10 a la menos 7 J. No consideramos las componentes en cero. Multiplicamos esos dos términos y nos quedaría como, a ver, sería 6 por 10 a la menos 19 por menos 3.9 por 10 a la menos 7. Esto es igual a menos 2.34 por 10 a la menos 25. Esta fuerza, como se está manejando el sistema SI, recordemos que la velocidad sería en metros sobre segundo por Tesla, por el campo magnético, y multiplicando por el Coulomb, entonces nos va a dar Newton. Aquí es metro sobre segundo Tesla. Y listo, muchachos. Así concluyo este segundo ejercicio, que tendría la validez y el mismo desarrollo que el que tienen que hacer en la unidad 2. Muchas gracias.